Pues estamos iniciando nuestro video de simbolización y tenemos bastantes cuestiones simbólicas que debemos de recuperar en nuestra mente. Ahorita estamos viendo esta imagen que viene desde nuestra video anterior, ¿no? De la situación. Acuérdense, la situación que estamos analizando es una situación tan cotidiana hoy en día de acercarse y acercarse, el zoom in, lo vimos con Google, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita entonces lo que yo quisiera evocarles a ustedes es que esta curva que ya tengo impresa, sobre ella no me voy a poder estar acercando. Lo hice con el software, ya lo vimos con la computadora. Ahorita voy a hacer una memoria, ¿no? de lo que pudimos hacer gracias a la tecnología. Nos ponemos en cualquier punto de la curva, este punto, por ejemplo, ¿no? Y a este punto ya sé que él tiene asignada un valor para la X, tiene un valor para la Y, y ese valor de la X y de la Y, ¿no? Están relacionados entre sí a través de la función que está acá arriba. Si ustedes me permiten, aquí yo pondría esto es igual a Y de X, como lo he estado acostumbrando, como para decir Y depende de X, o tradicionalmente lo que se nos hace es pues darnos la letrita F de la función. Entonces, aquí yo tengo este punto cuyas coordenadas son X, Y, pero al mismo tiempo puedo ver X, F de X, ¿cierto? En ese punto me acerco. ¿Qué hicimos con el software? Para esta curva en particular nos acercamos y lo que logramos ver es un comportamiento de recta. Y esa inclinación, que es más, podría yo simular aquí con el marcador, ¿no? Esa inclinación de la recta me está ofreciendo numéricamente un valor de la razón de cambio. Lo hicimos en el papel contando cuadritos y entonces ahorita podríamos hablar de estos cambios, cambio de la Y entre el cambio de la X, que estaría hablándome de la razón de cambios. Pensamos en este proceso de acercarnos, ¿no? Lo vivimos con el software. Y entonces esto es lo que nosotros hemos bautizado como ¿qué? Como la derivada. O sea, esto es igual a f' de x, o es lo mismo que decir y' de x utilizando esta notación, ¿ok? Esto que estamos haciendo ahorita es digamos, un acercamiento a definir la razón de cambio que diríamos instantánea. Instantánea se define porque es, digamos, la culminación de un proceso infinito. Acuérdense que estamos hablando de cálculo y necesariamente aquí los infinitos son el pan de cada día. Entonces, ahorita este valor numérico que atrapamos gracias al software, ¿no? Es un valor numérico que se atrapa con este proceso infinito, ¿no? Y que se bautiza como el valor de la derivada en este valor particular de X, ¿no? Esta definición que están viendo es una definición que se apega a un tratamiento más de corte newtoniano. Yo ya les adelantaba la vez pasada que son Newton y Leibniz, son dos matemáticos, estamos hablando de 1600, 1700, ¿no? Que llegaron a la construcción de la teoría del cálculo. No quiere decir que Newton haya llegado al límite, ¿eh? Esto que está aquí, el límite, es realmente producto de la fundamentación de la matemática. Acá estaríamos hablando de un siglo XIX. O sea, los matemáticos o la matemática en sí nace de aplicarse a problemas, resolver problemas. Pero también hay un proceso interno dentro de la teoría matemática que forza que los mismos matemáticos estén dando el fundamento, ¿no? Para sus nociones, sus conceptos. Newton no requirió de este fundamento para trabajar con sus derivadas. Él le hablaba de fluentes y fluxiones, ¿no? Newton no requirió tanto definir aquellas cosas que son incrementos y que se vuelven infinitamente pequeños, ¿no? Se desvanecen. Sin embargo, este tipo de acercamiento que hemos simulado con el software es un acercamiento que a la larga se fundamentó en este concepto de límite, en lo que son puntos de acumulación, en lo que es el análisis estándar, ¿no? Que ya es fruto del siglo XIX. Esto, por tanto, lo vamos a nombrar nosotros un tanto un acercamiento newtoniano, ¿no? En ese sentido de que estamos hablando de, digo la palabra acercamiento y también es el acercamiento acá, ¿se fijan? O sea, me acerco al concepto de derivada desde un punto de vista newtoniano, y eso quiere decir que cuando veo esta curva, que ya es una curva que es derivable,
me acerco y veo un comportamiento de recta, y ese acercamiento a la curva lo expreso con este concepto de límite, y eso es lo que se bautiza como la derivada, ¿ok? No obstante, también Leibniz ya estaba trabajando de una manera distinta, ¿no?, en ese tiempo, y bueno, pues la manera de ver Leibniz las cosas es un tanto diferente, tiene un corte él más visual, y voy a plantearles una diferencia que parece sutil, pero es fundamental. Miren, aquí hubo un proceso infinito de acercarme y acercarme. Acá, bueno, perdón, déjenme decirles aquí, esto es lo que se llama un infinito potencial. Potencial es en el sentido de que potencialmente me acerco, ahí voy y me acerco, ¿no? La tecnología ahorita nos hace eso, numerosos ejemplos, ¿no?, cotidianamente. Ahora, el acercamiento de Leibniz es un tanto diferente, porque Leibniz concibe el infinito, pero es un infinito que ya no se llama potencial, sino se llama actual. ¿Y qué quiere decir con eso? Que para él no hay necesidad de acercarse en ese infinito potencial, sino que dice de antemano, o sea, desde el principio, él establece que una curva es una poligonal, ¿no? Hay infinitos segmentos rectos, ¿no? O sea, la curva ya está hecha de segmentos rectos, infinitamente pequeños. ¿Cuántos? Infinitos. O sea, ese tipo de infinito es un actual, es como una realidad ya. Para él la curva es así. Y entonces cuando veo aquí un punto, ya al estarlo viendo, tengo que aceptar que ya hay algo como esto. Hay como un triángulo aquí, donde ese punto es esto. Aquí se hablaría de un diferencial de Y y un diferencial de X. Ahí aparece la palabra diferencial, ¿se fijan? Y entonces estos diferenciales son cantidades infinitamente pequeñas que componen a la curva. Cada vez que hay un cambio infinitesimal en la X, hay un cambio infinitesimal en la Y. Y entonces esto que estoy viendo aquí y que lo veo conceptualmente de esta manera, me hace aceptar que si divido el diferencial de Y entre el diferencial de X, ¿sí?, lo que estoy obteniendo es la misma inclinación que ya había obtenido cuando nos acercamos desde un punto de vista newtoniano. Lo que estamos haciendo ahorita entonces estamos proponiéndoles a ustedes que este cociente de diferenciales es lo mismito que la derivada, ¿no? La derivada puede ser vista como un cociente de diferenciales si estamos en un acercamiento, vamos a ponerle así, leibniziano, ¿no? O sea, si adoptamos esta perspectiva, ¿no?, de Leibniz, de ver a la curva como infinitos tramos infinitamente pequeños de rectas, entonces podemos aceptar que la derivada es esto. Y lo que estamos haciendo con ustedes es entonces proponerles digamos, como que una integración didáctica, ¿no?, de ambos pensamientos, del de Newton y el de Leibniz. ¿Por qué? Porque a la larga este pensamiento de Leibniz no ganó en la fundamentación, no en la fundamentación del siglo XIX, ¿ok? Y entonces el concepto de diferencial, aunque es muy utilizado, no tiene el fundamento teórico que tuvieron acá los límites, los puntos de acumulación. Y entonces, pues parece ser que cuando vemos un libro de cálculo tradicional, nos dice que esto es una notación. Y la verdad es que no es una notación. O sea, ya desde tiempos anteriores los matemáticos iban pensando en esta cantidad o en estos nuevos números infinitamente pequeños o infinitamente grandes, ¿no?, que se podrían como juntar a los números reales, que son los que se fundamentaron hasta el siglo XIX. O sea, los matemáticos pensaban en eso. Un matemático recientemente, ¿no?, bueno, en el 1966, Abraham Robinson, un matemático, ya fue capaz de fundamentar también a los diferenciales. Y entonces ahora se habla también del análisis no estándar. Entonces yo tengo todo el derecho de poder decir, o hablo de cociente de diferenciales con la derivada, o hablo del límite de razones de cambio con la derivada. Ambos acercamientos, newtoniano y leibniziano, a la fecha están completamente fundamentados desde la teoría matemática. No era común encontrar diferenciales en los libros de cálculo porque ganó esto, pero créanme que esto tenía otra razón de ser, que es una
fundamentación matemática y no tanto la necesidad de definir la derivada. Podemos utilizar ahora también este acercamiento leibniziano y entonces tenemos definido el diferencial, cociente de diferenciales en la derivada, ya va diferencial. Tenemos la antiderivada que ya habíamos conocido antes, ¿no? Porque la antiderivada era la función cuya derivada es la otra, ¿no? Y también al mismo tiempo ahora vamos a poder hablar de la integral. Me voy a permitir hablarles de la integral en esta hojita simplemente con hacer un despeje muy algebraico. Si yo hiciera antes esto como que no se valía, ahorita yo puedo decir este diferencial de aquí lo paso multiplicando acá y entonces me queda lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Sí? El diferencial de y es el producto de la derivada por el diferencial de x. Y siendo acordes con el acercamiento newtoniano, cualquier magnitud, ¿no? Que ahorita estamos nosotros representando con esta curva, cualquier magnitud está hecha de sus cachitos infinitamente pequeños, ¿sí? O sea, la idea de la integral viene siendo la idea de una suma infinita de cantidades infinitamente pequeñas. ¡Wow! Eso es lo que es la integral desde esta perspectiva. O sea, lo que tengo que hacer es para recuperar a la magnitud y, lo que hago es sumo, la integral es una S de suma, sumo sus diferenciales, ¿no? Y entonces lo que tenemos con la integración es la integral de f' de x, si me traigo lo que teníamos acá. Y entonces tiene sentido hacer integrales de derivadas que, no sé si ustedes recuerden, eso fue con lo que empezamos cuando hicimos nuestra interpretación del teorema fundamental del cálculo. O sea, tiene sentido integrar derivadas, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque ellas me van a permitir recuperar a la magnitud, ¿ok? Y entonces, desde esta perspectiva, esta integral, que en la teoría ahorita se le llama una integral indefinida, ¿no? Lo de indefinido, ahí sí esa palabra no me gusta nada porque parece como que está definida o no está definida, y no es eso. O sea, indefinida quiere decir que no digo de dónde a dónde, ¿ok? Eso quiere decir indefinido. Esta integral indefinida es lo mismito que nosotros hemos llamado la antiderivada, ¿ok? Y esa antiderivada es una nueva función que recupera los valores de la magnitud. Todo esto tiene que ver con una propiedad de derivabilidad o diferenciabilidad que tiene esta curva. Esa propiedad, como lo vimos en la sesión anterior, no lo tiene cualquier curva. ¿Se fijan? Esto que está aquí es una impresión de la... Sí, qué impresión me causa también, ¿verdad? Verla, pero es una impresión de la función de Weierstrass. Weierstrass había visto, fíjense, visto entre comillas esta función desde tiempo atrás cuando se trataba de fundamentar a la matemática en esta parte, ¿no?, del análisis, y entonces ya tenía la idea de un tipo de expresión matemática que tendría todas estas, digamos, picos, ¿no? Todos estos picos, y que cumple con que si me acerco a uno de ellos lo que voy a ver es picos, o sea, no veo la recta que se ve cuando tengo una curva diferenciable o derivable. O sea, desde la época de Weierstrass ya se conocía que era posible pensar en una curva que tuviera picos en todos lados. O sea, es una curva que a pesar de ser continua, no es derivable en ningún lugar. Esto desde el punto de vista de la teoría matemática fue una sorpresa. Okay. Esto, gracias ahorita a la tecnología, tengo yo la oportunidad de ofrecerles una visión, ¿no? Una visión como un acercamiento también a este tipo de situaciones que son por demás interesantes. Entonces, déjenme ahorita poder poner sobre la mesa, ¿no?, con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con esto de lo derivable, no derivable, continuo, no continuo, ¿no?, que sin embargo no hemos tomado así a fondo dentro de la teoría, dentro de este discurso, tratando de favorecer la aplicación. Pero la cuestión es que ustedes pensarán que esto de aquí y esto no va a tener aplicación, y la mera verdad es que esto es de lo más aplicable de las matemáticas en la actualidad. Entonces,
Si me acompañan ahorita a mi computadora, yo quisiera mostrarles unas imágenes de funciones que no son derivables, pero que son las que tradicionalmente se nos ofrecen en un curso de cálculo, pero que sin embargo son cuestiones muy inocentes de no derivabilidad. O sea, vean esta curva, la expresión que yo puse es raíz de x cuadrada. Eso no es más que otra manera de escribir valor absoluto de x. O sea, eso que se pone con las barritas con una x en medio, es esta función que tiene esa expresión analítica, raíz de x cuadrada. Si ustedes observan, la gráfica es un pico. O sea, realmente si yo me acerco en este punto donde tengo el cursor, lo que voy a ver es esa recta. Y si me acerco a este punto del cursor, lo que voy a ver es esa recta de la que forma parte. Pero si me acerco a este punto en el 0, 0, lo que voy a ver es un pico, ¿no? O sea, vean, este software me permite acercarme y me acerco y me acerco y me acerco. Se nota que me estoy acercando porque los numeritos se ven cada vez más pequeños, ¿no? Pero siempre veo el pico. Entonces, ese es un ejemplo de una función que realmente es continua, o sea, se puede pensar que la puedo dibujar así, voy dibujándola sin despegar el cursor, ¿no? Pero que aquí en este lugar no es derivable. ¿Por qué? Porque cuando me acerco no veo una recta, ¿ok? Entonces, es un caso de una función que es continua en todos lados, pero no tiene derivada en un lugar. No, pero eso es muy inocente, porque no tener derivada en un lugar es muy poquito. Acabamos de ver en el papel algo que no tiene derivada en ningún lugar. Bueno, no necesariamente en el papel, sino ese es el proceso de estar pensando en un refinamiento de esta curva, ¿no? Vámonos a regresar a donde estábamos para enseñarles otra gráfica aquí. Déjenme llegar a donde estaba con este zoom. Ahora sí. Y veamos esta otra curva que tengo por acá. Vamos a ponerle aquí que nos la oculte. Y nos vamos a traer una de aquí que quiero que vean. Miren esta curva. Esta curva, su expresión es seno de 1 en x, ¿ok? Esta curva les tengo yo que decir que tiene un problema de continuidad. ¿Por qué? Porque en x igual a 0 no se puede hacer esa división del 1 entre x. Entonces, esa curva, cerquita del 0 aquí ya pasa algo, porque no puede calcularse el valor numérico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa cerquita del 0. Entonces nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos y parece que todo está cada vez más increíble, ¿no? O sea, realmente no se ve el comportamiento de recta, pero tampoco se ve la no continuidad. O sea, realmente ahí se ve, pues no se ve nada. O sea, realmente lo que tengo que interpretar aquí es que estoy calculando valores del seno en números cada vez más grandes, porque 1 entre x y x tiende a 0, esto se nos va a infinito. Entonces se están calculando infinitos valores del seno y entonces eso que están viendo ahí es como infinitas oscilaciones, pero infinitas, de tal manera que me cubren todos los píxeles ahí de la pantalla, ¿ok? Este es un caso de no continuidad. Y bueno, pues matemáticamente en la teoría se ha demostrado que la no continuidad implica no derivabilidad. En otras palabras, el teorema dice, si una función es derivable, entonces es continua. Y eso quiere decir que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. O sea, si algo va a ser derivable, tuvo que haber sido continuo, pero no nada más continuo. Ahí empiezan los matemáticos a ver las diferencias entre ambas nociones o ideas, ¿no? Entonces, ¿qué les mostré ahorita? Les mostré una función que tiene problemitas de continuidad en un lugar, en el 0, ahí nada más. Pero en cualquier otro punto que yo me pusiera por aquí en ella, si me acerco a un punto en ella, lo que voy a ver es un gráfico que sí es continuo y que sí tiene derivada. Ella tiene derivada en todos los puntos excepto en el 0, pero en el 0 no tiene derivada por culpa de la continuidad. Vamos a ver otra gráfica que también es posible ahorita con estas maravillas. Vamos a ver la gráfica de esta función que tengo aquí y vean ahora la diferencia. Vamos a ponerla en rojo, ¿sí? Esta gráfica de x por seno de 1 en x, también metí esta variación de seno de 1 en x, pero la estoy atrapando por esta multiplicación por x. Y entonces lo que pasa cuando me acerco aquí es, vamos a ver qué es lo que pasa, vean ustedes qué es lo que pasa. Tenemos infinitas oscilaciones, pero esas oscilaciones están atrapadas entre unos 45 grados, ¿no? O sea, 45 grados hacia arriba y hacia abajo.
Entonces, lo que hacemos con eso es, a pesar de que esta función no es continua en el cero, porque no puedo dividir en el cero, sí puedo agregarle un puntito, ¿no?, a la gráfica y decir pues que en cero valga cero. Y entonces la hago continua. Y aun y cuando la haga continua, sin embargo, o sea, metiendo aquí un valor cero, este gráfico me está diciendo que por más que me acerque no voy a ver una recta. O sea, les estoy mostrando una función que sí es continua, porque ya le agregué el cero aquí con la manita, ¿eh? Ya agregué ahí el cero, es continua hasta en el cero, pero en el cero no es derivable. O sea, si me acerco al cero no voy a ver una recta, cosa que sí puedo ver si me acerco a cualquier otro lugar. Ven aquí, si me pongo en este lugar ahorita inocentemente, en ese piquito al que llegué, vamos a moverlo un poquito para acá, y entonces me acerco y me acerco y me acerco, y ahí sí voy a ver una recta, ¿se fijan? Le sigo y le sigo y ya veis la recta. O sea, ¿qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando que en cualquier otro punto de esta curva, ¿sí?, ustedes van a poder ver una recta, pero en el cero, ahí sí no, ¿ok? Una función que es continua en todos lados, porque agregué el cero, y derivable en todos lados, excepto en el cero, ¿ok? Es un caso más interesante que el valor absoluto, que era solamente un pico, ¿no? Por último, les voy a mostrar con el software ahora la función que tenemos preparada aquí, que es esta. Vean, ¿cuál fue mi diferencia ahora? Lo único que hice fue atrapar seno de 1 en x con x cuadrada. Y al hacer esto, estoy forzando a que la curva se encuentre atrapada de tal manera, es que ahí lo tengo en ese lugar, de mi oportunidad de regresar, y voy a salirme de acá. Ok, y entonces vamos a acercarnos aquí al cero. Nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, y ¿qué ven? Yo ya no veo nada. Veo los números chiquitititos. Pero ¿qué está pasando? Que esta curva se pegó, ya se pegó sobre el eje horizontal. O sea, si yo tuviera que pensar en una recta, ¿no?, a la que me estoy acercando cuando me acerco a esta curva, la recta sería una recta horizontal, ¿ok? O sea, esta función está atrapada entre la x cuadrada menos x cuadrada, y las oscilaciones infinitas se van atrapando aquí de tal manera que prácticamente en el origen es una recta horizontal. Entonces, la moraleja, este es ahora un caso de una función que no es continua en el cero, pero la puedo hacer continua porque simplemente puedo decir que en cero valga cero, ¿ok? Le pongo la manita ahí y en cero vale cero. Es una función continua en todos lados y es derivable en todos lados, aun y cuando tiene este comportamiento de oscilaciones infinitas, ¿ok? Este es otro caso de derivabilidad, que no es el caso tan sencillo de haber visto una función cúbica como lo hemos hecho en el papel. Si ahorita me permiten ustedes pasarlos a un panorama de la continuidad, les voy a recordar a lo mejor contenidos de algún curso de cálculo que hayan visto, porque aquí tengo el caso, fíjense, de una función que tiene un problemita de continuidad, pero muy, muy leve. O sea, una función que en el 1 no se puede evaluar. Y entonces el graficador lo que hace es en el 1 ponerme un agujerito. No sé si alcanzan a ver ese agujerito ahí. Ahí hay un píxel que no está dibujado con morado. ¿Por qué? Porque el graficador sabe bien que no puede meter aquí el valor 1. Si me acerco aquí al 1, yo creo, miren, fíjense, la tiene en el 1, not a number, dice acá. O sea, ahí no hay un valor. O sea, este graficador es muy bueno, porque se dio cuenta de eso y nos dice, no, mira, ahí tengo que poner un agujero, ¿ok? Ese agujero es un agujero muy inocente, les digo. ¿Por qué? Porque simplemente lo puedo tapar, ¿no? Es como tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, le pongo un puntito ahí, o sea, le digo a la función, mira, en 1 que valga 2, para que se nos rellene este agujerito. Y eso es lo que nos han dicho que es una discontinuidad removible, porque se puede remover, pero no es un problema muy grave, ¿me explico? O sea, esa discontinuidad, no sé si dije continuidad, esa discontinuidad que está ahí, miren, ahí está el cursor, déjenme bajarlo tantito. Si me acerco más, ahí tiene que estar la discontinuidad también, o sea, cuando nos acercamos al 2, vean por aquí, si estoy en el 2, ahí está el agujerito, ahí sigue el agujerito, ¿sí? O sea, es una discontinuidad muy leve, muy sencilla, ¿no? Que no tiene mucho caso analizar.
es preferible que analicemos otro tipo de discontinuidades y entonces les propongo que veamos esta curva. Esta curva es la que nos han dicho que es una discontinuidad infinita. La curva tiene problemitas ¿en dónde? En el 1. Esto que está haciendo el graficador, esta recta que ustedes ven aquí, no crean que es parte de la curva. O sea, la curva se va hasta menos infinito, viene desde más infinito acá arriba, tiene esta raya que es una asíntota y que realmente es algo que el graficador está haciendo cuando intenta unir el punto más arriba con el punto más abajo, ¿no? De los dos cachos de curva que tiene esta función. Es una discontinuidad infinita, ¿ok? Puede ser el comportamiento de una magnitud, no sé, que está pasando el tiempo y de repente un hoyo negro, ¿no? Se fue hasta menos infinito y luego apareció en más infinito, ¿no? Para tomar valores cercanos a cero. Puede ser un comportamiento con aplicación, ¿ok? No digo que no. Una discontinuidad infinita es más interesante que una discontinuidad removible. Y por último, acá tenemos abajito otro tipo de discontinuidad que es como la que les mostré hace ratito en el archivo primero. O sea, aquí les puse esta curva para que estuviera en el 1 el valor de 2 y de tal manera que al acercarse a ella, nada más que necesitaría acercarme en el 1, vamos a acercarnos en ese lugar, lo que veríamos es un comportamiento cada vez más y más y más complejo, ¿no? Tenemos ese caso de una función que no es continua. Y si ustedes lo pueden ver, o sea, hay de discontinuidades a discontinuidades. Hay discontinuidades muy sencillas, hay discontinuidades muy complejas, ¿no? Hay derivabilidades que siempre van a ser sencillas, pero lo no derivable puede ser tan y tan complejo como lo que tenemos ahorita mostrado aquí en el papel. Entonces hemos visto bastante simbolización gráfica. Volvamos al papel para volver a tener nuestra idea, ¿no?, de lo que sería una no derivabilidad y que tiene que ver con este apasionante tema de los fractales, ¿no?, que vamos a retomar en nuestro video de aplicación. Pero por el momento, digamos, nosotros estamos en un panorama aquí muy, pero muy sencillo. Tengo una función que es netamente derivable, ¿no? Tengo una función que también es continua, ¿no? O sea, tengo lo más bonito de lo más bonito, ¿no?, en el tipo de comportamiento de esta curva, que me representa una magnitud que crece cada vez más lento, llega a un valor máximo, decrece cada vez más rápido, después cada vez más lento, lleva a un valor mínimo y luego crece indefinidamente, ¿no? Sobre este tipo de funciones podemos trabajar muy bien algebraicamente. Entonces, aquí está mi expresión algebraica y ustedes ya saben que con ella podríamos derivarla. Es más, mentalmente la derivada va a ser ¿qué? 2 menos 6x más 3x cuadrada, ¿sí? Pero al mismo tiempo ya podemos verla a ella como un personaje para antiderivar o para integrar. O sea, yo puedo estar pensando en, al ver esta expresión, pensar en x más 2x cuadrada entre 2 menos 3x cúbica entre 3 más x cuarta entre 4. O sea, ¿qué fue lo que hice mentalmente? Una antiderivación. Y eso es lo que tenemos que acabar de resolver bien en este video, ¿no? Tenemos que poner sobre la mesa esos modelos básicos que hemos visto, pero desde este punto de vista algebraico, porque nuestros modelos son muy bien portados, ¿no? Como este que tenemos aquí, son completamente derivables y continuos, ¿no? Entonces vamos a ver en una presentación que tengo acá, les voy a empezar a mostrar en la computadora lo que podríamos ya concretar sobre nuestros aprendizajes previos y luego lo recuperamos con papeles acá. Entonces vean ustedes ahorita en mi pantalla que lo que tengo es una función. La función está en el centro. ¿Por qué? Porque cuando la teoría ya se formalizó, el personaje fue la función. ¿Se acuerdan que hace ratito nosotros decíamos lo que integro son derivadas? Bueno, sí, pero el concepto de función fue el que tomó el lugar de los primeros capítulos, digamos, en la teoría del cálculo, y entonces así nos enseñan, ¿no?, que la función está en el centro, esa es mi función, y que yo la puedo derivar. Esto es lo que les digo ahora, o bueno, que he utilizado con ustedes ahora. Puedo ver la derivada como cociente de diferenciales o la puedo ver también como una razón instantánea de cambio, razón de cambio instantánea, ¿no? Pero al mismo tiempo les hemos enseñado en este curso que podemos irnos de abajo arriba. También puede ser que esté antiderivando, ¿no? Aquí puedo antiderivar y llegar a la función de arriba,
¿sí? También lo que vamos a hacer ahora es de que estando en el centro, podríamos ahora pensar en el otro lado. O sea, podríamos decir, esta que está en el centro la puedo antiderivar. Y entonces pongo una función f mayúscula, ¿no? Que sería la integral indefinida de f minúscula, y entonces me va a dar una fórmula que a la vez es una familia de antiderivadas, o sea, porque esta letra c, que está aquí, que es una constante que representaba en el caso de las funciones polinomiales el valor inicial de la magnitud, pues es algo que se puede estar agregando, que al cabo que cuando se deriva una constante, al derivarla no queda aquí más que un cero, ¿no? O sea, fíjense cómo en este tejido que les estamos proponiendo en el curso, todo está relacionado, porque esa era nuestra intención original. Derivadas, antiderivadas, integrales, todo eso es fruto de haber interpretado el teorema fundamental del cálculo. Entonces nuestro panorama está así. Cada vez que tengo una función, o sea, tengo la función en medio, puedo pensar hacia abajo con su derivada, pero puedo pensar hacia arriba con su antiderivada o con su integral. ¿Ok? Y entonces nuestros modelos básicos, por ejemplo, la función potencia, ¿se acuerdan? Esa que está dada por x a la n es un número natural. Yo puedo pensar hacia abajo y decir la derivo, y la derivo quiere decir cociente de diferenciales. La notación esta que están viendo ustedes aquí es otra notación que tiene que ver con la de Leibniz, o sea, derivo x a la n con respecto a x, y la derivada es nx a la n menos 1, ¿ok? Pero también la puedo antiderivar, ¿no? Y entonces puedo hablar de una función f mayúscula que ahora la vamos a nombrar como la integral de x a la n, y esta integral de x a la n de x es x a la n más 1 entre n más 1 más c. Así como antes que decíamos, o sea, si yo les pongo aquí x cúbica, piensen ahorita que x a la n es x al cubo. Para abajo diríamos 3x cuadrada, ¿no? Y para arriba, ¿qué diríamos? X a la 4 entre 4, ¿ok? Eso que estoy haciendo ahí con el cursor, y lo estoy haciendo mentalmente, es revivir el proceso algebraico de derivar y de antiderivar, nada más que ahora lo estamos manejando con nuestros diferenciales y con nuestra integral, ¿no? Habiendo hecho la relación entre estas notaciones. ¿Qué otro modelo tenemos estudiado? El modelo exponencial. Nuestro modelo exponencial tenía esta forma, ¿cierto? Recuerden ustedes que este modelo exponencial lo obtuvimos de darle solución a una ecuación diferencial que dice que la derivada es igual a k veces la magnitud. O sea, comportamientos de crecimiento de poblaciones son comportamientos que en primera instancia inspiran esto, ¿no? Que matemáticamente la razón de cambio coincida con, o que sea un múltiplo de la cantidad que tengo ahí reproduciéndose, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial nos dio lugar a esta fórmula matemática. Entendimos lo que es el número de Euler también. Lo derivamos y nos queda ahora sí. Es la misma función que ya teníamos antes, pero estamos usando esta nueva notación, ¿no? En donde podemos atrapar lo que voy a derivar después de, en este paréntesis rectangular, derivada de esto con respecto a x, ¿no? Para usar la notación de Leibniz, ¿no? En lugar de la tradicional f', ¿ok? Y bueno, pues la fórmula sigue siendo la misma. ¿Cómo se deriva y sub 0 e a la kx? Queda k por y sub 0 e a la kx, o sea, como me dice la ecuación diferencial. O sea, queda k veces la misma función. Y ahora también vamos a poder hablar hacia arriba, no de la antiderivada. La antiderivada ahora es una f mayúscula, ¿no? Voy a integrar f minúscula, o sea, voy a integrar y sub 0 e a la kx de x, y para hacerlo, pues lo que observamos es que era necesario poner la letra k, el parámetro k, pero ahora en la división, porque para cuando derivemos esto, el valor de k que va a aparecer se va a cancelar con este otro para dar lugar a esta función. ¿Ok? Entonces, esta expresión con la letra c agregada nos da la familia de antiderivadas, o lo que es lo mismo, la integral indefinida de esta función. ¿Ok? ¿Quién nos falta? Nuestro modelo trigonométrico nada más. Tenemos los tres parámetros ya metidos, ya sabemos que al derivarlos, bueno, no, primero acuérdense, esta es la ecuación diferencial, de la cual extrajimos, digamos, este modelo matemático, donde aquí este factor b cuadrada, bueno, no lo tenía como b cuadrada, era el menos m sobre k, según esto en el sistema masa resorte, ¿no?
Pero igual, aquí se puede poner como un negativo de un valor cuadrado, que quiere decir que es un valor positivo, negativo de algo positivo, y aquí está la segunda derivada y aquí estaría la función original. Eso la derivo y ¿qué me va a quedar? A por b, coseno de b por x más c. O sea, ya sabemos que la derivada de seno es coseno y ya sabemos que va a aparecer el factorcito este b, que antes multiplicaba la x, va a aparecer aquí multiplicando también a la a, ¿ok? Lo antiderivamos también ahora, acompañamos y ya nos quedó más larga, ¿no?, esta integral, ¿cierto? Pero es lo mismo que hemos visto, o sea, aquí al integrar tiene que quedar un coseno para que la derivada sea seno. O sea, si bajo del primer renglón, del renglón verde al renglón azul, la derivada de coseno es menos seno, pero con este signo negativo se va a hacer más seno, ¿verdad? Y cuando se multiplique por la b al derivar, se cancela con esta otra de abajo y nos queda la fórmula que está aquí. Realmente todo esto que estamos viendo son como, si me permiten, se las voy a enseñar acá. O sea, esto es una manera económica de tener nuestro pensamiento. Vamos al papel y en el papel les voy a enseñar que estos dos procesos se están rellenando con nuestro modelo potencia, ¿sí?, con nuestro modelo también exponencial. Creo que aquí nada más trae el trigonométrico. Aquí está el trigonométrico, el exponencial se los voy a deber. Sí, se los voy a deber, pero igual traje mis barajitas, porque miren, esto yo les digo, para mí es como una economía en el pensamiento. Tengo que pensar que tengo un modelo potencia, que tengo un modelo exponencial y que tengo un modelo trigonométrico. Estos tres personajes son nuestros modelos matemáticos básicos, muy derivables, muy continuos, sin ningún problema, ¿no?, de picos y picos y picos, y que algebraicamente también se comportan muy bien, ¿no? Esta es una fuente de información, ¿no?, para la modelación de muchos fenómenos en la naturaleza. Y yo los invito, pues, a que tengan sus barajitas, ¿no?, igual que yo, ¿sí?, para que puedan mantener esto en la cabeza, porque lo vamos a necesitar mucho cuando veamos esos nuevos modelos que nos están esperando por allá.